Muchas gracias, Pastor Manny, gracias, Pastor Giovanni, por darnos la oportunidad de comunicarnos con la iglesia en esta mañana. Separados a causa de esta situación, pero unidos en nuestros corazones y deseando que muy pronto podamos reunirnos nuevamente como hacíamos hace unas semanas atrás. La lección para esta semana se llama La singularidad de la Biblia y el texto para memorizar dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así como el apóstol Pedro dice que la palabra de Dios es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y como Apocalipsis muestra que la mujer que está vestida del sol tiene la lámpara debajo de sus pies, o sea, la luna que alumbra en su camino durante la noche y la oscuridad de este mundo, así el salmista compara la palabra de Dios con una antorcha, con una lámpara que alumbra a los caminantes en las noches y les ayuda a ver los peligros que puedan encontrar. Así la palabra de Dios es una antorcha, una lámpara que ayuda a que podamos ver hacia adelante en el camino de esta vida, en la oscuridad de este mundo, hasta que Cristo regrese por segunda vez. La Biblia tiene 66 libros, está dividida en 66 libros, escrita en un periodo de 1500 años en 3 continentes diferentes: Asia, África y Europa, por aproximadamente 40 escritores que tuvieron un background, un trasfondo completamente diferente. Cada uno de ellos tenía peculiaridades específicas. Algunos eran doctores, otros eran filósofos, otros eran pescadores, otros eran hombres rudos que trabajaban en el campo, pero sin embargo a todos ellos los escogió Dios para dar este mensaje, un mensaje que ellos pudieran comunicar en su propio lenguaje para que pudiese llegar a cada uno de nosotros. De los escritos antiguos de hombres como Platón, Heródoto y Homero, no tenemos más de 300 manuscritos que se conserven hasta nuestros días. Pero sin embargo, del Nuevo Testamento tenemos aproximadamente 24.600 obras manuscritas, copias manuscritas, de solamente los primeros 400 años, y estamos hablando solamente del Nuevo Testamento. De manera que tenemos una fuerte confianza en la integridad del texto del Nuevo Testamento, como una tremenda seguridad de que estamos leyendo exactamente lo que estos hombres escribieron según lo que ellos vivieron en sus días. Ahora, la Biblia fue el primer libro en traducirse, el primer libro impreso en Occidente y el primer libro cuya distribución fue tan amplia y en tantos idiomas que en la actualidad puede tener acceso a ella el 95% de la población mundial. Imagínense cómo se cumplieron las palabras de Jesús cuando dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hombres de importancia estuvieron luchando para destruir este libro. El imperio romano trató de destruir este libro. El papado trató de destruirlo y perseguirlo. La revolución francesa, el comunismo y otros hombres de poder y de influencia a lo largo de la historia. Pero la profecía de Jesús decía: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia también es única en su contenido y su mensaje porque se centra en la obra redentora de Dios. Y es precisamente eso lo que encontramos que Moisés estaba tratando de hacer cuando dejó las palabras que para él fueron más importantes, escritas en un cántico y en los últimos capítulos del libro de Deuteronomio, como una tremenda amonestación al pueblo. Y Moisés le dijo al pueblo: estas palabras que yo pongo delante de ustedes hoy estarán contigo al levantarte en la mañana, al mediodía, al acostarte, al andar en el campo. Estarán en tus paredes, en tus manos, en tu frente, porque estas palabras son tu vida. Estas palabras no son cosas vanas. Y Moisés no le dijo al pueblo: ustedes tienen la oportunidad o la libertad de escoger qué van a compartir. Moisés le dijo: aún este canto, que es un canto que era una terrible amonestación del futuro, de lo que le iba a acontecer al pueblo en el futuro, esto ustedes tienen la responsabilidad de comunicarlo a su pueblo, y por eso lo puso en un canto para que ellos pudieran cantar y recordar las palabras de Moisés. Es interesante porque muchas veces nosotros queremos escoger qué cosas decir o qué cosas no decir, cuando la Biblia dice: cualquiera que ponga o quite recibirá las plagas o se quitará su nombre del libro de la vida.
Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar este mensaje en su contenido íntegro. La reacción de las personas no es nuestra responsabilidad. La reacción de las personas es algo que esa persona tiene que decidir entre él y Dios. Es por eso que Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin. Un pueblo que dice que estará dispuesto a entregar su vida a cambio de predicar este evangelio. Un pueblo que estará dispuesto a renunciar a sus libertades, a sus posesiones, a su tiempo. Por eso dice que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el testimonio de Jesús es nada más y nada menos que el espíritu de la profecía. Por eso dice: creed en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y la Biblia también dice: no menospreciéis las profecías, escuchadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Ahora vemos que la Biblia es un libro especial, muy diferente de todos los otros libros, precisamente por su contenido profético. Porque es como si fuese una grande profecía donde Dios anuncia desde el principio del mundo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por eso, esta gigantesca profecía de la redención tiene otras pequeñas profecías que van anunciando al pueblo todos los acontecimientos que iban a estar sucediendo, que eran no solamente para dar testimonio a los hombres, sino dice la Biblia que estas son cosas en las cuales los ángeles desean mirar, porque habíamos llegado, dice Pablo, a hacer espectáculo al mundo. Por eso el contenido profético es lo que hace singular a este libro. Y desde el principio la Biblia habla de este creador de todas las cosas, que dice que era en el principio con Dios y le llamamos el Verbo. También dice que este Verbo fue hecho carne y dice que este Verbo regresa por segunda vez. La Biblia describía muchas de las cosas por las cuales iba a pasar Jesús con mucha anticipación. Por ejemplo, dijo en Génesis 49, versículo 8, que no sería quitado el cetro de Judá ni el legislador hasta que viniese el Mesías. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Horadaron mis manos y mis pies, dice, contar puedo todos mis huesos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice: 7 semanas y 62 semanas serán desde la salida de la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y por otra semana confirmaría el pacto con muchos, y a la mitad de la semana se quitaría la vida al Mesías. Quiere decir, la Biblia daba todos los detalles, aún la venida del Mesías, el año en el que iba a ser, la hora a la que Jesús iba a ser crucificado, la hora a la que Jesús iba a morir, el día en el que Jesús iba a morir. De manera que tenemos muchas otras profecías que anuncian este evento maravilloso de la venida del Mesías y cómo Dios iba a cumplir el plan, o sea, el pacto que había hecho con Adán, el pacto que había hecho con Noé, el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, con las 12 tribus, y que finalmente dice en el capítulo 9 del libro de Daniel: por eso confirmará el pacto con muchos, porque cuando Jesús murió en la cruz, Jesús confirmó el pacto con muchos. Y tenemos una fuerte garantía en su resurrección, porque hubieron testigos presenciales, hombres que vieron a Jesús resucitado, hombres que vieron a un grupo de personas que hoy llamamos las primicias, que fueron por todo el pueblo y escogieron a ciertas personas a las que dieron testimonio de la resurrección de Cristo. Para concluir, tenemos la experiencia más grande que un hombre pueda ver como testimonio acerca de las Escrituras, que es la vida transformada de un hombre. Y entramos entonces en la historia de Josías. Josías, el joven rey que con solamente 18 años, como Daniel, como los 3 jóvenes hebreos, como José y como muchos otros, dispusieron su corazón para servir a Dios, para buscar al Dios de sus padres, y Dios fue propicio a ellos. Entonces, a los 25 años se leyó delante de él
el libro de la ley, nada más y nada menos que los capítulos 28, 29 y 30 del libro de Deuteronomio. Los mismos capítulos a los que hace referencia el profeta Daniel cuando ora en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel, y dice que ha venido sobre ellos las maldiciones del juramento que estaba escrito en el libro de Moisés. Entonces, cuando él escuchó estas palabras, humilló su corazón, rasgó sus vestidos, y dice que se enterneció su corazón y mandó a pedir que consultaran a la profetisa Hulda acerca de él. Ahora, lo interesante de esto es, ¿qué fue lo que leyó Hilcías delante del rey que hizo que el rey tuviese esta reacción? Bueno, lo que leyó, ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 28, 29 y 30 del libro de Deuteronomio, donde habla acerca de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Por eso es que nosotros no somos responsables de escoger qué decir y qué no decir al pueblo. Por eso es que Dios le dijo a Ezequiel, si yo te digo a ti que viene la espada y tú no lo dices al pueblo, entonces el pueblo se va a perder, el pecador se va a perder, se perderá por su pecado, pero su sangre será sobre ti. Vemos ejemplos tales como el testimonio de Jonás en Nínive, y el mensaje de Jonás fue un mensaje bien directo. Jonás no pasó por las calles de Nínive diciendo, bueno, a partir de ahora todas las cosas estarán bien, porque no puedo escoger decir otra cosa, no sea que las personas se sientan heridas o que las personas se asusten. Y las personas deben venir a la iglesia no por miedo, sino por amor. Déjenme decirles, en el tiempo del fin, los acontecimientos que van a suceder van a llevar a muchas personas a pensar y reflexionar en el testimonio de las Escrituras, y gracias a eso muchos van a recibir el amor de la verdad en sus corazones y van a ponerse de parte de Dios. De manera que, como dije al principio, nosotros no somos responsables de escoger qué parte vamos a decir y qué parte no vamos a decir, porque Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos cuando habrán hombres que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que se volverán a las fábulas y se apartarán de la verdad. Y el profeta Isaías dice que este es un pueblo que le dice a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. O sea, el hombre como tendencia natural no quiere escuchar las palabras de la Biblia, y eso es algo normal, pero no tenemos que quitarle partes al mensaje de la Biblia, sino presentarlo en toda su integridad, presentarlo pleno, porque el mensaje de la Biblia está pleno de estímulo. El mensaje de la Biblia está lleno de la compasión y del amor de Dios, que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios les bendiga, familia, que Dios les guarde. Les motivo en este tiempo a estudiar la Biblia, a aprovechar este tiempo que estamos solos, no para ver películas, no para ver series de televisión, para ver novelas, aunque cada cual pueda hacer con su vida lo que quiera, pero es un tiempo importante para estudiar la palabra de Dios y comprender cuál es el mensaje de Dios para este tiempo en el que estamos viviendo y cuál es el mensaje de Dios para nosotros, la responsabilidad que tenemos hoy en día de comunicar este mensaje. Y termino con el espíritu de profecía que dice, la obra que no hemos hecho en tiempo de paz, tendremos que hacerla bajo las circunstancias más difíciles y prohibitivas. Que Dios te guarde. Jesús está pronto a regresar, Jesús está volviendo, y tenemos la responsabilidad de, mientras hay tiempo, comunicar este mensaje de la palabra de Dios al mundo entero. Que Dios te guarde, muchas bendiciones y nos vemos muy pronto. Bye bye.